¿De qué siglo a qué siglo duró el Renacimiento? A. Del 5 al 15. B. Del 12 al 15. C. Del 15 al 16. O D. Del 19 al 20. Del 15 al 16. Bueno, ¿a qué sigue? ¿En qué siglo empezó la Edad Media? ¿Siglo 7? B. Siglo 10. C. Siglo 5. D. Siglo 2. ¿Me lo puedes repetir otra vez? ¿En qué siglo empezó la Edad Media? A. Siglo 7. B. Siglo 10. C. Siglo 5. D. Siglo 7. B. ¿Cómo se llamaron los 4 grandes pintores del Renacimiento? A. Leonardo, Donatello, Miguel Ángel, Rafael. B. Miguel Ángel, Santiago, Ramón, José. D. Leonardo, Miguel, Vicente, Donatello. Sí. ¿En qué ciudad nació Leonardo da Vinci? Venecia. B. Florencia. D. C. Borgoña. O D. Roma. Florencia. Muy bien. ¿En qué siglo duró el Renacimiento? A. 5. B. 12 al 15. C. 15 al 16. D. 19 al 20. Del 15 al 16. ¿En qué siglo empezó la Edad Media? A. 6. B. 5. C. 10. Y D. 12. En el 5. ¿Cómo se llamaron los 4 grandes pintores del Renacimiento? A. Leonardo, Donatello, Miguel Ángel y Rafael. B. Miguel, Santiago, Santiago Ramón y José. C. Leonardo, Miguel, Vicente y Donatello. A. No. ¿En qué ciudad nació Leonardo da Vinci? Las tortugas ninja. Italia. Ciudad. Ciudad. Ese es país. No sé conocer. Dale las opciones. A. Venecia. B. Florencia. C. Borgoña. Borgona. Eso. D. Roma. B. ¿En qué siglo duró el Renacimiento? A. 15. B. 12 a 15. C. 15 a 16. D. 19 a 20. 15 y 16. ¿En qué siglo empezó la Edad Media? Siglo A. 12. B. 10. C. 5 y D. 2. 5. ¿Cómo se llamaron los 4 grandes pintores del Renacimiento? A. Leonardo, Donatello, Miguel Ángel, Rafael. B. Miguel, Santiago, Ramón, José. Y C. Leonardo, Miguel, Vicente y Donatello. La A. ¿En qué ciudad nació Leonardo da Vinci? A. Venecia. B. Florencia. C. Borgona y D. Roma. En la B. Sí. Yeah. ¿En qué siglos duró el Renacimiento? A. 5. B. 7 al 15. C. 15 al 16. D. Del 19 al 20. Del 15 al 16. ¿En qué siglo empezó la Edad Media? 6. B. 10. C. 5. D. 12. 5. ¿Cómo se llamaron los 4 grandes pintores del Renacimiento? A. Leonardo, Donatello, Miguel Ángel y Rafael. Miguel. B. Miguel, Santiago, Ramón y José. C. Leonardo, Miguel, Vicente y Donatello. A. ¿En qué ciudad nació Leonardo da Vinci? A. Venecia. Florencia. Ya. Está bien. A. 15. B. Del 12 al 15. C. Del 15 al 16. D. Del 19 al 20. C. Okay. ¿En qué siglo se empezó la Edad Media? A. 7. B. 10. C. 5 y D. 12. B. ¿Cómo se llamaron los 4 grandes pintores del Renacimiento? Leonardo, Donatello, Miguel Ángel y Rafael.
C, Borgona y D, Roma. B. Gracias. ¿En qué siglos duró el Renacimiento? A, 15, B, del 12 al 15, C, del 15 al 16 y D, del 19 al 20. La C. ¿En qué siglo empezó la Edad Media? A, 7, B, 10, C, 5 y D, 12. ¿Ah? ¿Cómo se llamaron los 4 grandes pintores del Renacimiento? A, Leonardo, Donatello, Miguel Ángel y Rafael. B, Miguel, Santiago, Ramón y José. C, Leonardo, Miguel, Vicente y Donatello. C. ¿En qué ciudad nació Leonardo da Vinci? A, Venecia, B, Florencia, C, Borgona y D, Roma. B. Gracias. Esa. Ajá. ¿Ya? Soy Iván. Número 1. ¿En qué siglo duró el Renacimiento? A, 15, B, del 11 al 15, C, del 15 al 16 y D, del 19 al 20. La última. ¿En qué siglo empezó la Edad Media? A, 7, B, 10, C, 5 y D, 12. ¿Lo subió ya? ¿Cómo se llamaron los 4 grandes pintores del Renacimiento? Leonardo, Donatello, Miguel Ángel y Rafael. B, Miguel, Santiago, Ramón y José. C, Leonardo, Miguel, Vicente y Donatello. A. Sí. ¿En qué ciudad nació Leonardo da Vinci? A, Venecia, B, Florencia, C, Borgona y D, Roma. A. Gracias. Mi nombre es Ignacio Campos Profesor. ¿En Ok. qué siglo duró el Renacimiento? A, 15, B, del 11 al 15, C, del 15 al 16, D, del 19 al 20. Del 15 al 16. ¿En qué siglo empezó la Edad Media? A, 7, B, 10, C, 5 y D, 12. 12. ¿Cómo se llamaron los 4 grandes pintores del Renacimiento? A, Leonardo, Donatello, Miguel Ángel y Rafael. B, Miguel, Santiago, Ramón y José. C, Leonardo, Miguel, Vicente y Donatello. Leonardo, Donatello, Miguel Ángel y Rafael. ¿En qué ciudad nació Leonardo da Vinci? A, Venecia, B, Florencia, C, Borgona Venecia. y D. No. Está bien. Gracias. Ya. Me llamo Carla Melissa. ¿Ya? Número 1. ¿En qué siglo duró el Renacimiento? A, 15, B, 12 al 15, C, 15 al 16 y D, 19 al 20. 19 al 20. ¿En qué siglo empezó la Edad Media? A, 7, B, 10, C, 5, D, 12. 7. ¿Cómo se llamaron los 4 grandes pintores del Renacimiento? A, Leonardo, Donatello, Miguel Ángel y Rafael. B, Miguel, Santiago, Ramón y José. C, Leonardo, Miguel, Vicente y Donatello. A. ¿En qué ciudad nació Leonardo da Vinci? A, Venecia, B, Florencia, C, Borgona y D, Roma. A. Mi nombre es Daniela Luna. Número 1. ¿En qué siglo duró el Renacimiento? A, 15, B, 12 al 15, C, 15 al 16 y D, 19 al 20. 15 a 16. ¿En qué siglo empezó la Edad Media? A, 7, B, 10, C, 5 y D, 12. 5. ¿Cómo se llamaron los 4 grandes pintores del Renacimiento? A, Leonardo, Donatello, Miguel Ángel y Rafael. B, Miguel, Santiago, Ramón y José. C, Leonardo, Miguel, Vicente y Donatello. La primera, Leonardo, Miguel Donatello. ¿En ¿Ah? qué ciudad nació Leonardo da Vinci? A, Venecia, B, Florencia, C, Borgona y D, Roma. en Florencia.